Buenos días a todos los que estáis del otro lado. Buenos días, hoy es viernes 18 de junio y estamos otra vez aquí compartiendo, algunas nociones de psicoanálisis. Esto no pretende ser una clase como la anterior, pretendo simplemente exponerles y tratar de acercarles algunas nociones de psicoanálisis para aquellos, que estén interesados en tener otro punto de vista, en aprender cosas nuevas, en aprender a mirar la realidad desde una perspectiva diferente. Y creo que son temas que sí nos tocan cotidianamente, son cuestiones que como sujetos que vivimos en la realidad eh, nos encontramos con ellas tanto sintiéndolas como observándolas en el resto. Entonces está bueno tener alguna herramienta adicional para poder gestionar esas situaciones y tener en cuenta muchas veces que lo mejor es acudir a un terapeuta, acudir a un psicoanalista para poder hablar de aquellas cosas con las que, necesitamos una escucha diferente, ¿no? Que necesitamos trabajarlo desde otro lugar para poder, eh, para poder generar, transformar y producir un trabajo distinto. Hoy me propongo comentar con vosotros, con vosotras, un tema que es muy transversal, es la melancolía, la tristeza, ¿no? Lo que es el duelo, y más porque, vivimos en una circunstancia, en una época en la que atravesamos momentos muy complejos que a priori pueden parecer excepcionales, pero que también son como un detonador de un montón de otras situaciones que probablemente venían existiendo y que esta situación de pandemia lo único que suscita es una exacerbación de todo eso, una movilización de un montón de cosas que estaban como sostenidas en el tiempo por una rutina, por una forma, por una manera de hacer las cosas, y sin embargo todo lo que todo lo que viene pasando desde hace más de un año provocó en todas las personas, en todos los sujetos, disparadores de otras cosas y movilizó hacia estados mucho más patológicos o a transitarlo como una etapa de reposicionamiento, de replanteamiento de determinadas circunstancias. Entonces, como les decía, quería traerles hoy el tema de la melancolía, de la tristeza, ¿no? De cómo diferenciar quizás estas cosas que son tan normales, ¿no? Uno está triste y eso no es patológico, ¿no? Uno tiene una situación, se enfrenta a una situación compleja que le produce tristeza, que le produce pesar, y no hay que problematizarlo mucho siempre y cuando cumpla con algunos requisitos, ¿no? Cumpla con algunas pautas y no se dilate en el tiempo, no se cronifique, ¿no? Entonces voy a empezar por leerles la definición que hace Freud, ¿no? Siempre me paro, si bien esto, insisto, no es una clase, pero sí es importante que todos sepamos que estoy hablando desde el psicoanálisis, ¿vale? Me paro siempre como psicoanalista, como psicoanalista en formación permanente, como estudiante y estudiosa de la obra completa de Sigmund Freud, y desde ahí es a donde les hablo. Entonces, Freud va a ser una diferencia muy importante, de la que además va a escribir parte de su obra, y digamos que estoy convencida de que esto es uno de los grandísimos descubrimientos o de las grandísimas exposiciones del psicoanálisis, en la diferenciación entre duelo y melancolía, ¿sí? Cuando hay una pérdida, cuando hay algo que perdemos, que puede ser una pérdida simbólica, una pérdida real, ¿vale? Más bien real que simbólica, luego vamos a verlo. Transitamos un duelo cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un ideal, ¿no? Digo, la definición es la siguiente: el duelo es, por regla general, la acción frente a la pérdida, ¿vale?, de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, dice Freud, la libertad o un ideal. Y a partir de esto, cuando estaba armando un poco el tronco de la charla, ¿no? Evidentemente para estas circunstancias
me pongo a releer, a reestudiar y todo lo demás, pensaba que el duelo, que transitamos a lo largo de nuestra vida por muchos duelos. Lo que pasa es que hay muchos que son mucho más potentes, mucho más intensos que otros, ¿no? Y leía justamente, no sé si anoche o esta mañana, un artículo periodístico acerca de Sergio Ramos, este jugador de fútbol. No soy muy futbolera, pero siempre las metáforas futbolísticas funcionan muy bien. Este jugador tan renombrado, tan emblemático, creo, del Real Madrid, que se va del Real Madrid, ¿no? Y era un artículo precisamente que hablaba del duelo frente a la pérdida del trabajo, ¿no? El duelo que va a sufrir tanto ese jugador que se despega de ese lugar, ¿no? De ese lugar de trabajo donde tenía un reconocimiento, donde era una figura, donde era todo eso, y además el duelo que van a sufrir todos los aficionados de ese club de fútbol a donde él trabajaba por la pérdida de ese jugador, ¿no? Como figura futbolística ahí. Entonces, digo, el duelo se puede transitar en un montón de ámbitos. En el momento en el que perdemos un trabajo, también pienso, por ejemplo, en la gente que se jubila, ¿no? Después de una larguísima trayectoria laboral, por ejemplo, eh, y llega el momento de jubilación, estuvo toda su vida esperando, o toda su vida, no sé, pero unos años esperando el momento de jubilarse. Llega el momento de jubilarse y esa gente es como que pierde la identidad, de pronto, ¿no? Eso se transforma en algo patológico. Entonces, el duelo es el duelo por la pérdida, vuelvo a la definición de Freud, por la pérdida de una persona amada, una muerte, una ruptura de pareja, por ejemplo, o por un ideal, o lo que haga las veces de ese objeto amoroso, ¿no? Entonces, el duelo, la tristeza, tienen un tiempo, tienen un periodo de trabajo a donde lo que sucede es que la persona que duela, ¿vale? Se va despegando de ese objeto amado, va haciendo ese trabajo de despegue, va quitando toda esa energía libidinal, decimos en psicoanálisis, de ese objeto amado que ya no está con él o con ella, ¿sí? Y lo va a ir transformando y lo va a ir poniendo en otras cosas. Si hay una parte, cuando velamos hay una parte de nosotros que también se pierde. Todo lo que éramos con eso que hemos perdido también se pierde. Y eso eh, forma parte de ese proceso de pérdida. Me van a perdonar, estoy resfriadísima, no sé por qué. Entonces, la tristeza es un proceso normal del sujeto, porque implica ese trabajo que tenemos que hacer de sacar toda esa energía libidinal para ponerla en otro sitio, para transformarla en otra relación, ¿no? Pues cuando dejamos un trabajo, por ejemplo, nos apena por una cuestión económica, por ejemplo, por nuestros amigos que vamos a, nuestros compañeros de trabajo que vamos a dejar de ver, por esa rutina que hemos perdido, pero a la vez tenemos que poner toda esa energía en conseguir otro trabajo, ¿no? En volver a estrechar todos esos lazos. Lo mismo con una pareja. Digo, el duelo puede ser más o menos largo, ¿no? Pero al final lo que haremos será con un tiempo, con paciencia y demás, con un acompañamiento también terapéutico que se puede necesitar y que es muy favorable, ¿no? Ir quitando toda esa energía libidinal para encontrar otro objeto amoroso. Entonces, el proceso del duelo no hay que perturbarlo, tampoco se puede acelerar, ¿no? Cada uno tiene su propio proceso y, insisto, es un proceso natural, lógico, necesario, personal, que no hay que perturbar, decía Freud. Se puede acompañar, pero no perturbar, porque no lo vamos a poder acelerar, ¿sí? Por más que querramos acelerarlo, eso no se puede hacer. Ahora bien, eh, el proceso melancólico es otro, es diferente, ¿vale? Porque es como que hay una parte de nosotros que se va ahí, ¿no? Un sentimiento como de, de, de malestar, ¿no? De desazón profunda, de dolor profundo, una cancelación del interés por todo lo demás. Aquella persona que está triste pero está en el mundo. Puede entender que el mundo continúa su camino, que tiene actividades que atender, sigue funcionando. El melancólico no, el melancólico es todo gris, es todo, ¿no? Él se vuelve gris.
el melancólico se vuelve gris. Hay una pérdida de la capacidad de amar, esa incapacidad de trasladar esa energía que quita del objeto amado, ¿no? Se la queda porque lo que hace para no perder ese objeto es introyectar todo ese amor que era del objeto, lo mete en su propio yo, ¿no? Como que se identifica con ese objeto perdido. Una cosa muy interesante que dice Freud es que eh, el melancólico, ¿no? Sabe que ha perdido a ese ser querido, pero en verdad no sabe qué es lo que ha perdido. O sea, el duelo es de la conciencia, ¿no? Falleció mi padre, por ejemplo. Pero el melancólico, el que se queda ahí, ¿no? Fallece el padre, pero en verdad no sabe que no es al padre a lo que ha perdido, es otra cosa, es más del inconsciente. Entonces, el duelo es del orden de la conciencia y la melancolía es del orden de la inconsciencia. Entonces, si volvemos un poco a la, al tema de la pandemia, por ejemplo, para situarnos más en el momento actual, pensaba, ¿no? Cuando preparaba esta charla, pensaba en que se han perdido muchas cosas con la pandemia. Hemos perdido esa normalidad, hemos perdido esa manera de asirnos a la realidad, de montarnos en la realidad. Se han desbaratado un montón de cuestiones eh, que estaban organizadas, ¿no? Y hemos perdido todo eso. Y todo eso hace que uno se pueda montar en esa realidad y vivir. Y también habla, ¿no? Esta melancolía habla del orden de no tolerar ese cambio, esa diferencia, ese movimiento de la energía, ¿no? Ese movimiento de las cosas. Porque cuando perdemos esa normalidad, ¿no? Cuando perdemos esa normalidad, lo que la realidad nos está diciendo es que tenemos que acoplarnos a esa nueva realidad. Tenemos que transformarnos nosotros, ¿no? Por esa realidad que hemos perdido, tenemos que quitar esa energía de ahí y ponerla en otra forma de hacer las cosas. Es decir, ya no vamos más a la oficina a trabajar, tenemos que trabajar desde casa, por ejemplo. O ya no vamos todos los días a la oficina, vamos 3 veces por semana y 2 tenemos que trabajar desde casa. Digo, hay que transformar todo eso. Eso también genera un proceso de duelo, ¿sí? Pero también nos puede generar una depresión por perder esa manera, por seguir entendiendo que el trabajo era lo que nos dotaba de sentido, ¿no? Y haber perdido esa cotidianeidad de ir a la oficina, por ejemplo, que no es lo que nos dota de sentido. Entonces, al perder eso, el hecho de ir a trabajar, ¿no? Que no es el hecho de ir a trabajar en sí, sino que hay algo inconsciente, es identificarnos con ese trabajo, perdemos eso y empieza un proceso melancólico, no de duelo, sino que no salimos de ahí. Entonces, es muy interesante para comprender esto y para empezar a entender cuando algo que es del orden de la normalidad, como es la tristeza, se vuelve patológico, ¿no? Que hay diferentes maneras de pararse ante la misma circunstancia y sin embargo algo puede ser normal o se puede volver patológico y necesita, digamos, otro tratamiento porque trasciende a la pérdida misma, a la pérdida real, a la pérdida desde la realidad y tiene más que ver con una pérdida en nuestra realidad psíquica, que es distinta de la realidad material. Entonces, todo aquello que sale de nuestra vida, que termina en nuestra vida, está abocado a velarse, todo, absolutamente todo. Una mudanza, un cambio de país, el cole que se termina, la universidad cuando se termina, un trabajo, un proyecto, todo lo duelamos. Solo que será más o menos intenso ese duelo porque tendrá que ver con la carga libidinal que cada uno le ponga a eso, ¿no? Como uno esté implicado en eso. Entonces, el caso de la melancolía, como decíamos, puede ser más complejo porque el enfermo, ¿no? El sujeto, puede identificar a quién perdió, pero no lo que perdió con eso, ¿no? Es del orden del inconsciente. Eso es lo que nos dará la clave más interesante. Además,
la melancolía, dice Freud, esto es una cita, en la melancolía la pérdida desconocida tendrá por consecuencia un trabajo interior al del duelo, ¿no? Y será el responsable de una inhibición, porque al final el melancólico se queda en ese momento, se para ahí, se detiene porque lo que sucede en la melancolía es que ante esa pérdida irreparable, ¿no? Ante esa pérdida que no puede encajar, que el sujeto no puede encajar, lo que hace es coger toda esa energía, ¿no? Y en lugar de quitarla y ponerla en otro objeto amoroso, la introyecta en su propio yo. Y toda esa hostilidad hacia el objeto perdido, ¿no? Que todos tenemos realmente, que nos genera a todos, por eso los duelos hay quien los categoriza como por etapas, ¿no? El duelo tiene diferentes etapas, la ira, la aceptación, ¿no? Y demás, toda esa ira que provoca la pérdida, el melancólico la va a dirigir a su propio yo. Entonces el melancólico es aquel que se critica, es aquel que se autodenigra. Por eso identificamos al melancólico. Soy un inútil, no puedo, no sé, ¿no? Con todas esas frases en realidad vienen a... el melancólico se las dice, pero en realidad están dirigidas al objeto amoroso, no a sí mismo, sino al objeto. Lo que pasa es que pasó eso, ¿no? Todo ese amor, el melancólico introyecta al objeto amado para no perderlo, porque no se resigna a perder el objeto amoroso. Entonces se reprocha, se castiga, ¿sí? Y hay un cuadro un poco delirante, ¿no? Porque al final es un cuadro un poco delirante. Tanto ese machaque, ¿no? A sí mismo, a la persona, a la propia persona, que puede derivar en una enfermedad somática, ¿no? Y la melancolía no es otra cosa que la depresión, finalmente. Entonces, hay muchas enfermedades somáticas que mucha gente cree que vienen seguidas de una depresión y en realidad es a la inversa. Es la depresión que precede a la enfermedad somática. Entonces, lo que sucede es que esa depresión psíquica, ¿sí? Ese autocastigo, esa autolesión, ¿sí? Esa bajada de defensas, lo que produce es que el cuerpo esté más predispuesto a alojar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, no es que a la enfermedad somática le siga una depresión, no, es a la inversa. La depresión la precede y propicia la enfermedad somática, ¿no? Entonces, perdón, es más complejo, ¿no? Porque hay ese autocastigo cuando en realidad es una forma de castigar al objeto perdido. Entonces, al melancólico no se le puede llevar la contraria. Al melancólico se le puede revertir esa situación en terapia, haciéndole ver esa situación poco a poco, a través de su discurso, a través de su palabra, tratando de entender, porque como les decía antes, esto es del orden del inconsciente, entonces el melancólico no sabe qué es lo que perdió, no lo puede identificar desde la conciencia, ¿vale? Entonces, eh, lo importante es que en el melancólico viene como ese desengaño, ¿no? Viene ese desengaño y no solo la pérdida real, viene como... Por eso se ve mucho cuando la gente que que pierde un trabajo, ¿no? Un trabajo de toda la vida. La gente mayor que pierde un trabajo de toda la vida y entra en depresión. Es eso, ¿no? Es como su identidad estaba en ese trabajo. Su identidad era eso, era el trabajador de no sé qué. Entonces es muy interesante esto. Es muy interesante pensarlo desde ese lugar porque, porque se puede mirar en otros aspectos también. Se puede mirar, por ejemplo, en aquellas personas expatriadas, ¿no? En gente que tiene una oportunidad de negocio en un país distinto al suyo y se va y empieza a pasarla mal. Y se deprime porque está lejos de su familia, porque está lejos de no sé qué, porque... ¿no? Y es como que era esa identidad de X. Yo soy X. Y entonces arranca como una cuestión de imposibilidad para la vida, ¿no? Porque hay algo que está perdido, pero no sabemos muy bien qué es. Entonces, en esos casos,
lo que es más importante, lo que es más interesante, para que eso no derive en una enfermedad somática de un calado importante, ¿no? Es precisamente comenzar un proceso terapéutico y poder abordar esto con otros elementos, con unos elementos que desanuden eso y que le permitan al sujeto ponerle palabras, ¿no? a ese enojo, a esa pérdida, porque como insisto, les decía, esto es algo del orden del inconsciente en el que ese sujeto no es capaz de ver aquello que ha perdido, aquello con lo que se identifica. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de recalcar, que el duelo es una cuestión natural que hay que atravesar ante la pérdida de una persona amada o de las cuestiones que uno va perdiendo a lo largo de su vida, porque son procesos que dan cuenta de un final de etapa, son algo que nos sucede a todos cada vez y que la tramitación de eso hay que dejarla que curse, porque todos necesitamos ese tiempo para quitar esa energía que hemos puesto, ¿no? Toda esa pasión en ese deseo, toda esa pasión, toda esa fortaleza, todas esas ganas en ese proyecto, en esa persona, en esa amistad, en ese trabajo, en ese ciclo de nuestra vida, y hay que poder quitarlo de ahí, que es un trabajo, que implica un trabajo psíquico, ¿no? No tanto un trabajo material, aunque muchas veces también, pero es un proceso psíquico, ¿vale? Para poder volver a ponerlo en otro lado. Esto es igual que cuando se termina un libro, por ejemplo. Parece una tontería, pero es que desde las cosas más pequeñitas, lo que pasa es que, bueno, tendrá que ver eso, cuál es la carga psíquica que uno le pone, la carga libidinal que uno le pone a eso, para poder desaprender esa energía, que vuelva a uno, que lo constituya y volver a ponerla en otro sitio. Y también entender que con cada cosa que uno duela, también hay una parte de uno que se transforma, ¿no? Que acaba y comienza otra. Y también es interesante mirarlo desde el lugar de la tolerancia, ¿no? De, de, de ir transaccionando y de ir cambiando de objetos, porque al final todos van sumando. El melancólico no puede ver eso. El melancólico, cuando pierde, ¿no? Siente que lo pierde todo. Eso que perdió es lo que lo constituye, con lo que se identifica, ¿no? Es muy narcisista el melancólico. Entonces, es muy interesante para tener en cuenta. Así que bueno, hasta aquí este pequeño aporte a las nociones del psicoanálisis. Cualquier duda o pregunta eh, serán bienvenidas, podré contestarlas si lo desean. El vídeo va a quedar subido a redes para que lo puedan mirar en algún otro momento quienes no están en España. Y si están pensando en comenzar vuestra terapia, os digo que siempre es un buen momento, es una grandísima herramienta para la autotransformación, para el autocrecimiento, ¿vale? El autoconocimiento. Y no hace falta estar enfermo para empezar un psicoanálisis, simplemente hay que desear transformar y ampliar ese abanico que somos, ¿no? Sumar palabras, sumar maneras, porque siempre estamos transformándonos. Hoy no somos los mismos que ayer, ni somos los que seremos mañana. Parece algo muy curioso, pero es así. Entonces, estamos todo el tiempo en crecimiento, aunque no seamos conscientes de ello, ¿no? Nuestro inconsciente va tomando herramientas de la realidad material y hay que saber relacionarse con esa realidad material para poder transformarla y poder crecer y vivir de una manera saludable. Así que les agradezco mucho estar ahí, espero bueno, que les haya servido y dentro de 15 días la próxima y los espero. Hasta la próxima.